Hola amigos, buenas noches. Les habla Gustavo Martínez Cortés. Estamos transmitiendo el programa número 9 de nuestro programa Disruptiva Forense. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, muy cerca de la Avenida Reforma, casi esquina con Insurgentes. Hoy tenemos un tema muy importante. Hoy le damos un giro a lo que veníamos escuchando en los anteriores 8 programas. Habíamos visto criminalística y hoy este programa queremos darle un giro. Quiero agradecer, antes de que empecemos leyendo con nuestro invitado, un experto en la materia, quiero agradecer a nuestro rector, al doctor Edgar Rodríguez, el espacio para poder tener este programa que se llama Disruptiva Forense, dando voz a las ciencias y a las técnicas forenses. Estamos en la avenida Insurgentes 132 transmitiendo. Hoy con nosotros directamente desde un lugar remoto de la Ciudad de México, tenemos a nuestro querido amigo Walter Navarro. Él es criminólogo criminalista y es un experto en la materia. Él tiene varias acreditaciones como certificador y evaluador independiente de estándares de competencia. Tenemos entre los que maneja el 626, el 1311, el 1312, el 076, el 217.01, el 91. Tiene varios diplomados en políticas públicas para la atención de grupos vulnerables de la sociedad, perito en criminalística, criminalística, procesamiento y cadena de custodia, por esto el Instituto Técnico de Formación Policial. Es realmente admirable la hoja de vida que tiene mi querido amigo Walter Navarro, perdón. Y ya estaba pensando en no equivocarme y mira que salió el subconsciente de lo que vamos a hablar, mi querido Walter. Un abrazote, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano, un gusto saludarte. No te preocupes, mi comadre siempre se manifiesta. Es un gusto, mi querido Walter. Platícanos, ¿quién es Walter? ¿Qué es lo que hace? Bueno, primeramente agradecer a todo el equipo, todas las personas que llevan o que hacen posible que Disruptiva Forense esté impactando al día de hoy en varias plataformas. Agradecerte a ti, hermano, por la oportunidad que me das. Y bueno, pues yo una breve historia de mi vida. Yo estoy aquí porque soy un disc jockey que no tuvo para comprar discos. Básicamente esa es mi historia. Yo tuve un pasado donde soy disc jockey a la fecha, pero la vida me llevó hasta acá. Y bueno, estoy muy contento porque hemos estado incursionando en áreas, al igual que tu persona, en esta obra que tú tienes, que es que viene a innovar el tema de la función del pericial. Pues también estamos haciendo lo propio, tanto en el punto criminalístico como en el punto criminológico. Sobre todo dignificar ambas, voy a ponerlo así, dignificar la labor forense, porque pues de por sí nos ven medio feo, ¿no? Dicen que levantamos muertos, que nada más recogemos balas y fotografiamos catástrofes, ¿no? Ese señor ya falleció, que era el Metinides, que tuvo una institución en ese tema, ¿no? Bueno, y pues aquí estamos, hermano, dedicándonos a dignificar la profesión, ser ejemplo para las nuevas generaciones, romper esos llamados paradigmas de lo que a ti y a mí en su momento nos enseñaron los próceres. Tienen su respeto por llegar primero a la historia, pero bueno, en el camino nos vamos dando cuenta que no era como nos decían, ¿no? Y aquí estamos, a la orden. Muchas gracias, mi querido Walter. Pues sí, sí, la verdad, déjenme decirle, mis queridos amigos, que el amigo Walter es uno de los compañeros que han difundido por muchos lugares el libro de Volutio Periti y estamos próximos a realizar varias actividades. Hoy tenemos otra vertiente de las ciencias forenses, mi querido Walter. Hoy vamos a hablar de criminología, porque también es una licenciatura y es una actividad que tú manejas al 100%. Nos toca, nos ofreciste ilustrarnos con el tema Principios para el análisis de la conducta humana.
que es muy importante para poder analizar el hecho que la ley señala como delito, porque mucho tiempo nos enseñaron o nos dijeron la palabra crimen. Y yo lo he dicho muchas veces que en el Código Nacional de Procedimientos Penales habla del hecho que la ley señala como delito y que los códigos penales castigan la comisión de delitos. Entonces, es muy importante que sepamos que todo esto emana de las conductas propias de la persona que comete estos actos que van a ser investigados por gente profesional, como son ministerios públicos y policías, y obviamente pues tienen estas personas, unas personas expertas en ciencias y técnicas forenses que les van a dar sustento científico y técnico. Y es el caso de la criminología, mi querido Walter. Así es, Gustavo. Partimos de este tema donde la línea jurídica, nosotros no nos podemos separar de la línea jurídica porque dentro incluso de la propia criminología nos habla que existen teorías para prevenir el crimen, nos hablan de que deben de existir normas, leyes o reglas. Por lo tanto, pues por naturaleza vamos de la mano con el derecho. Pero hay un detalle con el tema jurídico. El ser humano, que es objeto de estudio no nada más de la criminología, sino de otras ciencias, otras ramas, el ser humano es muy dinámico, es muy rápido en su evolución, en sus cambios, y el derecho se va quedando. Tenemos un ejemplo, el día de ayer entró en vigor la ley Silla, antier me parece, donde Chile, Argentina ya llevan pues, prácticamente años con esa ley, ¿no? Y aquí en México pues apenas la estamos implementando, por citar algún ejemplo. Entonces, ¿qué vamos encontrando? Que dentro de las ciencias, técnicas, disciplinas que están involucradas en el tema forense, para tema forense me refiero a temas que le podamos auxiliar a ese juzgador a tomar decisiones, porque también yo creo que tú también te ha tocado verlo, que cuando hablamos de criminalística y criminología, en criminalística solamente lo asocian con penal, ¿no? Puros delitos. Y criminología lo asocian con sistema penitenciario y ya no hay más. O sea, y ni se te ocurra decir que con el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares puedes hacer investigación criminalística porque no viene. Sin embargo, sí está contemplada la función del perito. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer los que estamos ahora haciendo academia, los que vivimos de esto, porque tú me preguntabas quién es Walter. Bueno, yo vivo de mi profesión. Yo en 2019, a mitad de 2019, la empecé a ejercer ya al 100% y al día de hoy vivo de eso. Entonces, pues una responsabilidad que tenemos, un compromiso tanto social como profesional que tenemos en dignificar nuestra labor y pues que seamos ejemplo para las nuevas generaciones. Dejando esta parte clara, ¿no sé si quieres comentar algo? No, totalmente de acuerdo en lo que tú me dices, mi querido Walter. Es muy importante romper el paradigma con las universidades, con las escuelas, con las academias de policía que se niegan a cambiar. Yo, por ejemplo, te puedo decir que hay escuelas en las que se relega la función, se le da mucho crédito al derecho o a otras licenciaturas que también tienen criminalística y los de criminalística los tienen arrumbados por allá, ¿no? Entonces, hoy es muy importante, yo lo he dicho siempre, mi querido Walter, y se los digo a todos a los amigos, a mí me han preguntado a nivel internacional y nacional que qué es más importante, si la criminalística o la criminología, y todo el mundo se sorprende cuando doy la respuesta, porque yo soy criminalista nato, nací siendo criminalista, 22 años, 21 años fui criminalista. Y mi respuesta es que es más importante la criminología, porque la criminología se encarga de prevenir la comisión del hecho que la ley señala como delito. Si se hace una buena criminología, no hay comisión del hecho y entonces no interviene la criminalística. Y con eso arrancamos, mi querido Walter. Adelante con tu tema, te escuchamos. Coincido, y partiendo de ahí, de esto que tú mencionas, ¿quién es el ser o el individuo que va en contra de las reglas? Pues de entrada, pues somos el ser humano.
porque nosotros establecemos las reglas y nosotros no las rompemos. Para entender este tema de la plática que tenemos hoy, de analizar las conductas, vamos a partir de ahí. Fíjense que algo bien interesante, yo en el camino fui descubriendo, dije, debía haber sido zoólogo, porque voy encontrando que a través de ser zoólogo tú puedes ver a las especies en su ambiente natural y puedes comprender mucho de lo que hacen. Aquí hago un comercial que digo, no, nada que ver, no me pagan nada, pero lean por favor o busquen en YouTube El mono desnudo de Desmond Morris, y ahí me van a entender a lo que me refiero. Este señor es un zoólogo, todavía está vigente, y en su libro El zoo humano o el mono desnudo nos empieza a hablar de que nosotros como individuos tenemos comportamientos muy distintos, completamente diferentes de una acción. Me explico, un saludo. Hay regiones donde el saludo no es en contacto de mano, puede ser en el hombro, puede ser besar los pies, puede ser dar besos en la mejilla. Al final de cuentas es un saludo, pero en una región es distinto que otra. Lo mismo con la manifestación de enfados o de enojo. En algunos lados utilizan el famoso, la señal, ¿no? El dedo medio erguido, pero en otros lados usan lo que aquí le llamamos la mentada, en otros lados hacen como si uno estuviera loco, pero fíjense qué interesante, ¿no? En Japón un sentido tiene que hagas tú la mano hacia enfrente y otro sentido tiene que hagas la mano hacia atrás, que son contrarios, ¿no? Por un lado dicen que estás loco y por otro dicen que eres una persona muy inteligente. Por poner esos ejemplos. Entonces, dentro del tema de analizar la conducta, ¿por qué es importante? Porque sí, adelante. Adelante, mi querido Walter, adelante. Porque nosotros, se supone que estamos en la pirámide del razonamiento, y entonces, mientras el ser humano exista, yo tengo esa convicción, mientras el ser humano exista, tenemos trabajo criminólogos, sociólogos, psicólogos, y todos aquellos que se quieran sumar al estudio del comportamiento humano. Eso me adelanto un poquito al famoso tema de la inteligencia artificial. Si estamos conceptualizando o diciendo que una programación binaria o al día de hoy cuántica va a sustituir al ser humano, pues no es tanto que lo vaya a sustituir. Es como todo. Cuando llegaron las computadoras, si tú no sabes usar una computadora, pues obviamente la tecnología te iba a superar y tú te quedas. Lo mismo pasa ahorita con esta inteligencia artificial. Si no la aprendemos a conocer, no la aprendemos a manejar, obviamente la tecnología nos va a superar y nos vamos a quedar. En este tema, los criminólogos tenemos gran campo o gran área de oportunidad. ¿Por qué? Si tú como empresa implementas un sistema de monitoreo a través de cámaras, que de hecho ya lo hay para manejar productividad o para ver productividad o medir la productividad de tus empleados, pues vas a ver que uno hace 20%, otro 50%, otro 80%. Y lo más fácil que le puede decir el dueño de la empresa es, pues al de 20% le doy las gracias, ¿no? Porque los otros dos me están haciendo el doble o 3 veces más de lo que hace esta persona. Pero aquí es un área de la oportunidad que nosotros podemos ingresar. Esa persona, ¿por qué está produciendo menos que los otros dos en mismas tareas? Bueno, ahí es donde nos acercamos, hacemos esta interacción con el individuo, con la persona, y comprendemos o tratamos de acercarnos para comprender qué es lo que le está pasando. Un tema familiar, un tema emocional, un tema económico, un tema a nivel corporal, es decir, qué le pasa a ese individuo que está produciendo menos. Incluso, tal vez podemos detectar que esa persona en ese lugar no es tan productiva, pero si la pusiéramos en otra área, es más productiva. Ahí tenemos un campo de acción que, obviamente, si nos dejamos dominar por la tecnología, lo vamos a perder. Regreso. ¿Qué es lo que nos distingue a los seres humanos? Retomando el tema jurídico, hay algo que se llama personalidad jurídica. Y todos, no sé cuántos nos estén mirando, gracias por acompañarnos. Todos tenemos personalidad jurídica, y voy a citar nada más 2 ejemplos de lo que compone la personalidad jurídica. Todos tenemos un nombre. En mi caso, mi nombre completo es Walter David Rodríguez Navarro. Pero todos los que estamos aquí presentes tenemos un nombre. Entonces ya tenemos una personalidad jurídica. Pero también tenemos un domicilio. Aunque tú vivas debajo del puente, el Código Fiscal dice que el domicilio es el lugar donde reside la persona. Entonces,
Si tú vives abajo del puente o atrás del puesto de periódicos, ese es tu domicilio. Tienes personalidad jurídica. Entendiendo esa parte de lo que nos habla el derecho, esa persona jurídica, para que tuviera un nombre, tuvo que haber nacido. Entonces, para haber nacido, tuvo que haber sido creado a través de dos personas. Eso hasta ahorita sigue siendo en próximos años, bueno, diría tal vez que en meses, eso va a cambiar, porque justamente hoy se publicó un estudio donde a través de dos ratones machos lograron crear vida, un nuevo ratón de células de dos ratones machos, ¿no? Ahí para que vayan también línea de investigación, para que le busquen y se involucren. Regreso. Entonces, este ser que tiene un nombre, yo lo de mi persona no es lo propio, pero como están las cosas, mejor asumo yo. Lo hacemos propio para que no se vayan a ofender, porque hay mucha gente que su piel es muy, muy sensible. Así es, entonces mejor hablo de mí. Yo vengo obviamente de una mamá y vengo de un papá. Ellos a su vez vienen también de una mamá y vienen de un papá. Hasta ahí voy a dejar esas generaciones. Ambos, todas estas generaciones, tenemos un nombre, tenemos un domicilio, tenemos una identidad. Bueno, para que se dé esto, yo vengo de un núcleo familiar o vengo de una familia que, a diferencia tal vez de otras, por ejemplo, en el caso de mi mamá son 12 personas, en el caso de mi papá también son 12. Pero hay familias contemporáneas donde fueron más o fueron menos. En el caso de mis hermanos, nosotros somos 3, pero contemporáneos, hay quien nada más ha sido 1, hay quien ha sido 6, hay quien ha tenido 8. Entonces vamos viendo que sí tenemos similitudes, pero dentro de esas similitudes va habiendo diferencias. Dentro de mi familia me inculcaron a mí valores, principios, que yo los he ido conservando y otros los he ido modificando conforme mi vida me ha llevado. Lo mismo pasa contigo, maestro Gustavo, con la gente que nos acompaña, pasa exactamente lo mismo. En casa nos enseñan y nosotros, conforme vamos viviendo, vamos adecuando o vamos modificando ciertos valores. Tenemos este tema de los principios, ¿no? Cada quien establece límites, establece normas, reglas propias que no están escritas. Hay quien las cruza, hay quien no las cruza. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que se le conoce como un control social o lo que sería una institución informal. Se nos dice que la familia es una institución informal. A eso, que ahorita estoy hablando en el tema tanto jurídico como tema biológico, le vamos a agregar otras cuestiones. ¿Cuáles? Las vivencias que cada uno tengamos. Viene septiembre, yo siempre pongo este ejemplo cuando toco este tipo de temas. En 1985 a mí me tocó el sismo, el día jueves, que fue en la mañana. Yo lo único que les puedo decir es que me mareé y se acabó, no pasó más. Pero el día viernes que viene la réplica, la casa de mis papás es de 2 niveles, pues yo pegué el brinco del segundo nivel hasta el jardín. Y yo, es la pregunta que les hago, ¿por qué la misma persona en el mismo tipo de fenómeno natural hizo 2 conductas completamente diferentes? En una no pasó nada y en la otra arriesgó su vida según para salvarse. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Del jueves al viernes. Adelante, maestro. No, adelante. Del jueves al viernes, en mi cabeza, por mis ojos, entró una información donde yo asocié que el sismo significa muerte, destrucción, lo peor. Entonces, el día viernes en la noche que viene la réplica, mi amígdala, mi neocórtex, lo que asimilaron fue sismo, te vas a morir, aviéntate por la ventana. Es una manera sencilla de explicar cómo el ser humano va aprendiendo. Y nosotros, conforme vamos aprendiendo, vamos realizando ciertas conductas ante ciertas circunstancias. No sé si hasta aquí voy bien o... No, más bien, mi querido maestro, yo siempre lo he dicho y he criticado, digo, no soy criminólogo, mi función es más operativa, tú lo sabes, pero también me he metido ya en la criminología. Yo soy de las personas que pienso que la criminología es más importante siendo combativa y participativa que siendo teórica, sin abandonar la historia y la teoría.
Y lo que tú dices, esto es muy cierto, los valores son lo que rige en una sociedad. Los valores son lo que te llevan a comportarte en la sociedad, y estos valores pues los traes de una parte, del núcleo. El núcleo que es la familia. Entonces es cierto todo lo que tú nos estás comentando, mi querido maestro Walter. Gracias. Más allá digamos, caer en un tema dogmático, esto que les estoy compartiendo, que estamos aquí platicando, pues me dicen que se escucha muy lejos. ¿Yo? Ahí estoy. Yo no sé si yo soy el que se escucha muy lejos A ver, ahí ya me acerqué un poquito más. o le subo más al volumen o hablo más fuerte. Yo te escucho bien, mi querido maestro. Tal vez sea yo. Ahí estoy más pegado al micro. Bueno, ya me acerqué más, a ver si no les pico con la nariz esta pantalla. Bueno, entonces, hablaba de conducta, y aquí hay algo que creo es importante que establezcamos y de una vez dejemos claro: conducta y comportamiento, porque a veces lo veríamos que es sinónimo. Los psicólogos nos han hecho ver que no es así. Una conducta, como les acabo de poner ahorita el ejemplo, a través de un estímulo, que en este caso fue el sismo, yo actué de una manera distinta horas después. ¿Por qué? Porque yo ya había tenido un conocimiento. A lo mejor no fue el ideal, pero es lo que la televisión me mandó y es lo que yo aprendí. El comportamiento, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí ya es donde estamos involucrando más elementos. Es decir, es una acción del individuo, pero a esa acción le vamos a sumar temas emocionales, vivencias, experiencias. Lo que no es fáctico, no es tangible, eso se lo vamos a sumar al comportamiento. Y una forma sencilla para que lo podamos comprender es: la conducta es lo que tú haces bajo un estímulo, y el comportamiento es lo que tú haces ante un estímulo o una situación, pero es importante que identifiquemos el tema emocional, por qué hizo esa acción o por qué actuó de esa manera. Es decir, la conducta es algo meramente espontáneo, momentáneo, y en el comportamiento es algo que ya traemos por la formación que tenemos. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, he sufrido robo en vía pública, en motocicleta. Yo voy caminando, iba en el carro y se acercan a robar. Entonces, ¿qué aprendí de ahí? Que cuando hay una motocicleta hay un procedimiento a lo que le decimos el modus operandi, y entonces tú ya asocias la motocicleta con dos individuos a velocidad baja que llegan por la parte de atrás de cuando tú vas caminando, y inmediatamente tú vas a actuar de una manera, ¿no? Es decir, tú ya tienes integrado un conocimiento de una experiencia que viviste y ya sabes cómo actuar. A diferencia de la primera vez que te pasa o te quedas completamente, entras en el famoso pánico, no sabes ni qué hacer, o sales huyendo, te puedes defecar, te puedes desmayar. Espero así que con estos ejemplos haya quedado claro entre conducta y comportamiento, porque es algo importante que para temas de juicios, para temas de colaborar con abogados, con juristas, nosotros somos los que les tenemos que explicar. Eso es importante también, los que nos estén viendo, los que estén en campo, se estén formando, comprender que tenemos que trabajar en equipo, tanto con abogados, como médicos, como psicólogos, psiquiatras, aunque muchos de ellos no nos ven bien o no nos miran bien o no nos reconocen nuestra labor. Ese ya es tema de ellos, nosotros tenemos que aprender a trabajar con esta y más gente. Bueno, entonces continúo. Este ser se va construyendo de estas vivencias, pero también de estas emociones, también se va construyendo de aciertos y de desaciertos, del apego que tenga a ese núcleo familiar. Algo también importante es el tema del credo. En un individuo el credo, lo que él crea en la religión que tenga, eso también es bien importante. Justamente hoy he platicado con mis alumnos de eso, porque cuando hay una etapa en la vida, creo que todos pasamos por ahí, donde caemos, tocamos suelo o más abajo a veces, y tú buscas explicación o buscas la manera de salir, y a veces lo único, bueno, no a veces, yo diría que lo único que te ayuda ahí es el creer en algo, en lo que tú quieras creer, pero creer en algo. Y les decía,
Algo que sí les recomiendo que siempre tengan presente, que crean en ustedes. Si nosotros como individuos creemos en lo que hacemos, estamos convencidos de lo que hacemos, ya todo lo demás es menos complicado, ¿no? Pero, ¿cómo le pides, aquí voy a hablar de manera tal vez general, cómo le pides a un mexicano que tenga fe o que tenga creencia en él, cuando al día de hoy seguimos con sesgos, que eso también es bien importante en el individuo, los sesgos, seguimos teniendo esa, lo dice muy bien el doctor Juan Manuel Zunzunegui, tenemos todavía bien arraigado ese rencor de que no gana la selección, de que llegaron los españoles y nos conquistaron, igual lo dice muy bien, y entonces tenemos que empezar a quitarnos esa parte. Y luego en la psicología del mexicano, el libro que ustedes encuentren de psicología del mexicano, léanlo. Si no encuentran libro de psicología del mexicano, lean El laberinto de la soledad, es exactamente lo mismo. Ahí que nos dice que somos flojos, cuando es un tema de retos no nos gusta entrarle a los retos, si se trata de hacer esfuerzo, no gracias, si involucra que tenga que estudiar, tenga que disponer de mi tiempo para hacer algo, no le entro a eso. Entonces ahí ya estamos viendo que a nivel cultural empieza a haber un tema con una sociedad que fue modificada o que fue adoctrinada para responder a ciertos estímulos, ¿cuáles? El rencor. Y cito el rencor porque las personas nos manejamos con emociones. Y si no aprendemos a manejar esas emociones, vienen los arranques. No sé si tuviste la película de Pink Floyd, donde de Roger Waters, donde el protagonista se empieza a romper todo, se rasura las cejas y se rasura los pezones. Sí, sí, otro. Bob Geldof, ¿no? Me parece que es el actor. Bueno, yo así le llamo, tuviste un pinfloyazo, porque es cuando rompes todo, avientas todo y ya después dices, ¿para qué hice? Diría Pedro Infante, hice una tarugada. Bueno, ¿por qué? Porque no sabemos canalizar las emociones, no tenemos ese control de las emociones. Y eso puede influir, que lo estamos viendo al día de hoy, en niños, niños es el término que nos dice la UNICEF, también para que, es que no se les dice niños, se les dice infancias. La UNICEF dice que son niños. Entonces vemos al día de hoy niños que les quitan el teléfono y ¿qué es lo que hacen? Van y apuñalan a la mamá. Y entonces aquí viene una pregunta para todos los que estamos en este tema forense. Esa niña o ese niño que tiene 11 años, nos dice la legislación que es inimputable, que no lo podemos castigar. ¿Por qué? Porque no está consciente de sus actos, no razona lo que hizo. Ok, perfecto. Pero si esta conducta se está repitiendo 2, 3, 4 veces, no sabe lo que está haciendo. Entonces ahí también yo digo que es un área de oportunidad que tenemos de empezar, sobre todo con la problemática que tenemos ahorita con los adolescentes y con los niños, niñas también. ¿Qué está pasando con el tema de la violencia? Que la empezamos a normalizar, la empezamos a escalar, y entonces este control de impulsos me va a llevar a cometer no nada más homicidios, podemos cometer, quitarle la vida a un ser humano es lo más grave, pero ya lo empezamos a normalizar. Sí. Te escucho. Sí, es muy importante lo que nos dices, mi querido Walter, porque esos arranques que tú bien has descrito, pues los vemos cuando vas manejando, ¿no? Cuando alguien se te cierra, cuando no te subes, cuando te subes al transporte público, ¿no? Hoy tú ves, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, que vas en el metrobús o en el metro y de pronto se están peleando dos mujeres por un asiento, ¿no? Y dices tú, Dios mío, qué bueno que nos separaron, pero yo exigiría que pusieran una reja, ¿no? Porque es impresionante el nivel de furia que puede desenfrenar el ser humano en un momento de arranque. Y es muy importante que esto se prevenga. Aquí debe de trabajar la criminología. Yo he criticado mucho a esos criminólogos que hablan solamente de Ted Bundy, del Petiso Orejudo, de Chikatilo. Eso ya no lo sabemos, ¿no? O criminólogos que te hablan del caníbal de Tizapán o de Catepec, ya hasta los estigmatizan y le ponen títulos, ¿no? Entonces,
la criminología hoy en México debe de ser criminología que esté adaptada y que lleve las consecuencias de la sociedad mexicana, que no es la misma sociedad norteamericana y que no es la misma sociedad de países de Centroamérica, mi querido Walter. Así es, recordemos que estas ciencias forenses, repito, respeto yo a los próceres, muchos de ellos fueron mis maestros, fueron tus maestros, por esa parte, pues, obviamente está el respeto, siempre al maestro está el respeto, pero no somos austriacos, no somos alemanes, no somos franceses, no somos ingleses. Dentro de, vamos a llamarle, las culturas hermanas, Colombia, Chile, Honduras, Perú, Argentina, pues tenemos también grandes diferencias. Entonces, sí, o sea, sabemos que tenemos que trabajar ciencias forenses, pero mexicanas, no copiar y pegar, que es lo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Esto que tú mencionas de la violencia en el transporte público cada vez es más y más y más y más. Y ahí, otra vez, área de oportunidad para los criminólogos. ¿Qué tenemos ahorita en el tema de la enseñanza académica a niveles primaria? Bueno, este tema de la nueva educación mexicana, denle una leída a los libros, más allá de los horrores de ortografía, los contenidos y la finalidad que lleva cada uno de esos contenidos. Nosotros tenemos que entrar ahí y hacer alguna contención, guiar a estas nuevas generaciones, porque si se está buscando, se persigue un fin ahorita, bueno, pues al rato nosotros vamos a llegar a una edad adulta donde va a pasar lo que ocurre al final de esta película que se llama, que es de Luis Estrada, ya ves que tiene una serie, Andrés Presidente. Y se me fue el nombre de la película. Pero al final, ¿qué ocurre? Bueno, llega una familia a una casa, se meten a la casa, no te lo hace ver la película, pero se entiende que los matan y se quedan con la casa. Ahí sí les suena conocido lo que acaba de pasar hace unos días. Bueno, se está pasando. Luis Estrada y su película se llama Un Mundo Maravilloso. ¿Sí? Esa película, eso que está pasando, ese señor algo nos mandó a decir tiempo atrás y bueno, está ocurriendo. Entonces, regresar para ir así que concretando, porque hablar de la conducta del ser humano es, híjole, es mucho, ¿no? Eso hasta un diplomado que pudiéramos hacer. ¿Qué pondría yo para ir anotando lo que debo de comprender como alguien que se esté especializando en conocer al ser humano? Yo lo primero que pondría es, primero me voy a conocer yo. Porque a lo mejor en el momento de que yo interactúo, me encuentro con una persona que me empieza a narrar lo que hace y a mí me genera molestia, me duele y me le voy encima. Entonces, no sirvo para esto. ¿Qué tengo que hacer? Primero conocerme, saber cuáles son mis sesgos, cuáles son mis límites, qué cosas son las que de mi persona no tolero, que quisiera cambiar, qué he vivido. Una vez que yo ya tenga eso, ahora sí, ya podré interactuar con otro ser humano. Y ya cuando él me empiece a hablar, un ejemplo, ¿no? Me empieza a hablar de su religión, yo sé que él, aunque me quisiera evangelizar, yo tengo firme mi religión y yo sé que estoy ahí por otra razón muy distinta a lo que esta persona quisiera pretender, ¿no? Esto es importante porque ya sea que seamos sociólogos, psicólogos, criminólogos, tenemos esta interacción con el individuo y es inevitable que existan estas transferencias o contratransferencias o que nos empecemos a identificar con la persona. Si quieren ver un ejemplo de esto, está esta serie en Netflix, es la de Mindhunter, y ahí uno de estos personajes se identifica con la gente que va entrevistando, lo que tú decías, nuestros rockstars norteamericanos de los asesinos del serial, y bueno, se identifica y tiene ahí una serie de sesgos, una serie de conflictos a nivel personal. Bueno, eso nos puede pasar, ¿eh? Entonces, si tú vas a empezar a interactuar con personas, tal vez que se dedican al tema del consumo de drogas y quieren salir, pero tú vienes de ahí y no lo has logrado, pues te vas a enganchar y vas a terminar partiendo piedra junto con ellos, ¿no? O si tienes una identidad criminal o delincuencial, ahorita voy a esos términos, y te empiezas a envolver en esto, entras a este medio, y no tienes tu apego a tus principios, a tus bases, a tu compromiso profesional, pues lo más seguro es que termines consumido por el lado oscuro. Sí. Entonces,
Primer punto, conócete. Segundo punto, para que tú te conozcas, pues esto que he mencionado, ¿no? A ver, yo soy una persona que respira, que tiene carne, que tiene huesos, que puede ver, que puede escuchar afortunadamente, que puede andar. Bueno, salgo a la calle y empiezo a ver que los demás hacen lo mismo, pero empiezo a observar cómo se comporta uno, cómo se comporta el otro, cómo van las personas. Algo que yo les digo mucho a la gente con la que interactúo: vean a las personas en el metro, en la calle, y la mayoría de las personas va con la mirada agachada. Eso nos habla de que hay una sumisión, o es una sociedad que fue construida bajo la sumisión. También les digo, en el transporte público, ustedes identifican cuando alguien es extranjero. ¿Cómo lo identifican? Por el volumen de la voz. Llegan y empiezan a hablar y hasta todo el mundo voltea, y tú ves que las personas, hay un reflejo, hay un lenguaje no verbal donde se hacen chiquitos. ¿Por qué? Es como si les estuvieran gritando. El mexicano también, y es algo que yo no entiendo, no sé si tú, maestro, me puedes ayudar ahí. Yo no entiendo por qué tenemos que andar detrás de la gente con un látigo para que haga las cosas. Oye, ¿qué hace esto? Oye, que lo otro. Que si ya conoces este reglamento, ¿por qué no lo cumples? O si ya sabes que tienes que hacer esto, ¿por qué tengo que andar detrás de ti? Es algo que puedo inferir de dónde viene, pero yo creo que a estas alturas de la vida ya no podemos andar detrás de la gente así. No sé tú qué opinas. Pues retomando, ¿cómo se llama? Comportamiento, ¿no? Ya pasa con las gentes que van en motocicleta, sin placas, ¿no? Va el papá, la mamá embarazada, un niño en el brazo y en medio de los dos otra personita, otro hijo, y se enojan porque el gobierno les exige los cascos, o les exige que vayan dos personas, ¿no? O, la verificación, ¿no? Tienes hasta el 30 de mayo, vas el 30 en la tarde. Esa es la forma de empezar. Yo te quisiera preguntar, mi querido maestro, ¿dónde se forja la conducta? ¿Hay una edad? ¿Hay un año? ¿La conducta caduca? ¿Cómo se gesta en el ser humano la conducta? Que es diferente al carácter. Sí. Nos dicen los psicólogos que hay etapas, hablando en números, en edad, donde al principio cuando somos recién nacidos y vamos creciendo, todo lo hacemos a través de la imitación. Vemos lo que hacen las personas y vamos imitando, ¿no? Luego llega otra etapa donde lo que empezamos a hacer es a identificar qué nos funciona. Ejemplo, tú haces un berrinche y si mamá o el papá le hace caso, ya sabes que esa es la manera de jalar la atención, y por eso es que pataleas, por eso es que haces el berrinche. De ahí llegamos a otra etapa, pero ojo, aquí vamos ya construyendo, ahora de cuenta que esto es como un Lego, vamos poniendo piececitas. Luego llegamos a otra etapa donde sabemos todo, no necesitamos que nadie nos guíe porque todo lo conocemos, y es donde tú dices, no, pues mi mamá qué va a saber, mi papá qué va a saber, ¿no? ¿Qué han vivido? Ellos no saben nada de la vida, y es donde te quieres comer el mundo y vas de tope con la pared, ¿no? Pero al final de cuentas dices, bueno, yo sigo por ahí porque yo sé la verdad. Y luego de ahí llegamos a la otra etapa donde ya estamos llegando con alguien que tiene entre 18, 20, 25 años en los números, y ahí es donde ya pudiéramos empezar a decir, popularmente decimos, nos empieza a caer el 20, ¿no? Pero tu pregunta es, ¿desde dónde nos empezamos a formar? Pues desde que empezamos a ver nosotros como seres humanos en la interacción qué nos conviene y qué no nos conviene, qué me beneficia y qué no me beneficia. Desde el momento que el individuo sabe hacer algo e identifica que ese algo le trae algo positivo o algo negativo, desde ahí nos empezamos a formar. Ahora, ¿qué ocurre cuando este individuo empieza a formarse? Y vamos a poner un ejemplo, lo cambiamos de entorno. Alguien que vive, no sé, en Ciudad de México y por alguna razón se va a vivir a otro país. Llega a ese país y a la edad que
y eso lo puedo decir, me preguntaba si se puede cambiar la conducta. Tú llegas a otro país, a la edad que llegues, y si no te ajustas a los reglamentos de ese país, sabes que vas a aprender. Entonces, ahí es donde viene este tema de que el ser humano tiene esa capacidad de discernir, esa crítica, separar lo bueno y lo malo, y decir, no, pues si aquí me paso el alto, y no me voy tan lejos, estuve hace unos meses en Mérida, y ahí en Mérida, si tú te pasas un alto, así se los puedo decir, es garantía de accidente, incluso hasta de que mueras. ¿Por qué? La gente de Mérida es muy respetuosa de los reglamentos. Aquí es muy común, en el caso del vehículo, que tú quieras meterte o incorporarte y avientes laminazo, y la mayoría de las personas se detienen. Allá en Mérida no. Allá en Mérida, si tú quieres aventar el auto, no se van a frenar, se van a seguir. Y investigué o averigué por qué. Dije, ¿por qué pasa esto? Pues resulta que allá las personas tienen seguro. Y ellos saben que el que está equivocado eres tú. Al quererte meter en un retorno que no te corresponde o en una glorieta donde no respetas el sentido. Por lo tanto, si tú chocas o a ti te chocan, el que va a terminar pagando eres tú. Vean ahí la importancia de ajustarse a las normas, de seguir los lineamientos y los reglamentos. Bueno, afortunadamente no tuve esa vivencia, pero sí me llamó la atención eso que pasa ahí. Igual en el tema de Mérida. Ahí en Mérida, si el comercio dice, no sé, un ejemplo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, tú llegas a las 6:59 y en ese cambio de 6:59 a 7 te cierran el negocio. Y tú dices, oiga, pero estoy aquí afuera, sí, pero el horario dice de 10 a 7. Es decir, y yo agradezco mucho esta oportunidad que tuve allá en Mérida porque aprendí, sin ir a otro país, aprendí que sí podemos ajustarnos a seguir las reglas siempre y cuando la sociedad quiera. Y lo más importante, el individuo quiera. Porque allá no van a ver esto que vivimos aquí en la Ciudad de México con los motociclistas, eso no ocurre allá. Entonces, en conclusión, hermano, la conducta sí va cambiando porque el ser humano es dinámico y lo que hoy podemos hacer, muy probablemente mañana o en transcurso de horas lo vayamos a cambiar. ¿Por qué? Por el tema de estas cosas, el tema de las tecnologías, el tema de la información que nos llega más rápido, y eso nos puede hacer cambiar de una manera mucho más rápida que el caso de servidor cuando fue joven, o el caso de mis padres también en su edad de juventud o incluso en su edad de niñez, ¿no? Sí hay cambios. En atención a esto, mi querido Walter, yo he leído y estoy asesorando, ojalá y esté aquí mi querido maestro Francisco Calderón, sacó un libro, próximamente lo tendremos aquí invitado para que nos platique de su obra, el acompañamiento de un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente, pues todos fuimos adolescentes, ¿no? Fue una época pues bonita, de aventuras, de noviazgos, muchos noviazgos de adolescencia pues se consumaron en matrimonios y todavía siguen. Es el momento de romper con la autoridad paternal y empezar a forjar sus propios conceptos y lineamientos. Pero hay algo muy importante que se les ha olvidado a los criminólogos. El criminólogo sigue pensando que el que cometió un hecho delictivo lo cometió a los 25 años porque en ese momento se cometió. Pero el que lo cometiera a los 25 años es una conducta que se viene arrastrando desde hace 20, mi querido Walter. Se les ha olvidado. Yo, y fíjate que he tenido problemas hasta con criminólogos porque me dicen, es que tú eres criminalista, tú no sabes. Bueno, mira, el hecho que yo sea criminalista no quiere decir que no lea y que no pueda razonar. Pero hoy, en este momento, se están gestando en escuelas públicas y particulares los futuros ciudadanos que van a transgredir la ley o que van a cometer un hecho que la ley señala como delito, porque traen esos valores desde la época donde sabemos qué es bueno y qué es malo, mi querido Walter.
Y es algo que los criminólogos no quieren, y principalmente los criminólogos que se han encargado de vender y prostituir la criminología, no enseñarla. Yo he criticado mucho a esos pseudo instructores de la criminalística que la prostituyeron y la vendieron, y lo siguen haciendo. Y también estas personas existen en la criminología, esas pseudovacas sagradas de la criminología que se dedican a hacer congresos y te dan constancias de 50 pesos y te siguen enseñando una criminología ochentera y setentera, mi querido amigo Walter. Así es, nosotros tenemos un concepto o una palabra que se llama criminogénesis. Y también sería importante separar algo, dejar claro que el tema de crimen, desde el punto de vista de los griegos, el crimen era separar o analizar qué había pasado para ver si esa conducta era positiva o negativa para la comunidad. De ahí viene el tema de crimen. Entonces el tema de criminogénesis, pues es lo que tenemos que entender. A ver, este individuo hizo esta acción, pero que así nada más, o cuál es su historia. Por eso yo invito a mis alumnos que pensemos hacer clínica, algo que tenemos que involucrar, y yo lo he dicho, los profesionales del trabajo social, los trabajadores sociales o trabajadoras sociales, son necesarios para el tema de prevención. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con ellos para saber cuál es la historia de este señor, de esta señora, de este joven, de esta chica, cuál es su historia, por qué ocurrió esto. Hay un tema ahorita que está con este cantante Alejandro Sanz, precisamente con esto, de una mujer, una joven, que empezó a tener contacto con ella a los 15 años de manera virtual, luego a los 20 años ya de manera física a través de empleo, y llega ya a tema sexual, me parece que a los 22 años. Y bueno, ella ahorita sale a decir que prácticamente fue engañada y que pues Alejandro Sanz aprovechó de la situación. Desde el punto de vista criminológico, nosotros tendríamos que hacer todo este historial, todo este recorrido para ver qué fue lo que ocurrió y no nada más quedarnos con este tema de este dicho, ¿no? Entonces coincido contigo, sí es importante involucrarnos desde tanto con la víctima, con el victimario, porque también otra cosa que tú lo has visto, en temas de laborales, en temas ya de investigación forense, nada más o vemos a uno o vemos al otro. Tú le dices al abogado, oye abogado, pero es que tenemos que trabajar con los dos. No, ¿cómo cree licenciado? Que no sé qué. Y bueno, también ahí tenemos que con los compañeros juristas, hacer esa mancuerna y ampliar, ¿no? Tener esta apertura para un mejor trabajo. Entonces tenemos que trabajar efectivamente tanto con víctima como victimario. Hacer la criminogénesis tanto con uno como con el otro. Y mientras más información tengamos, obviamente nuestra aportación, nuestro análisis, nuestra síntesis va a ser más enriquecedora y sobre todo va a tener más argumentos, ¿no? Sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, he de decir, y lo digo con todo respeto, es muy importante el trabajo del criminólogo. Su servidor es el único que anda pregonando por todo el país que en este país se necesita un departamento de criminología por cada municipio que tengamos. ¿Por qué? Porque la prevención del delito no es solamente hacer cartulinas y sacar botargas para que se prevenga. Hoy el análisis y la prevención de la comisión de un hecho que la ley señala como delito viene desde el pie tierra que deben de hacer los criminólogos asistiendo a escuelas primarias y secundarias, que es donde será la génesis de lo malo que se ve o bueno que se ve en las casas. Muchos mis criminólogos, mi querido maestro Walter, se olvidan de las familias criminogénicas, que ahí es donde se gesta, y se lo estoy diciendo yo que soy criminalista, ¿no? Si yo que soy un aprendiz de la criminología lo he entendido, porque esos grandes maestros de la criminología que venden cursos, apenas hubo un cisma criminológico, se andaban peleando ahí los maestros de la criminología y los andaban quemando en Facebook y se robaron el dinero de uno de otro y que andaban con las chicas y demás, ¿no? Entonces,
Hoy yo debo decirles, con todo respeto, que estas situaciones lo que hacen es denigrar una hermosa profesión como la criminología, mi querido maestro Walter, porque estas pseudo instructores de criminología no han incrustado la criminología realmente en la sociedad, maestro. Sí, como criminólogos tenemos muchas barreras, tenemos muchos obstáculos que tenemos que enfrentar. Es triste que tengamos que decir que uno de esos errores o uno de esos factores que nos impide somos el propio gremio académico o el propio gremio, vamos a llamarle licenciados, o que ejerce, bueno, licenciados por el tema de la cédula, ¿no? Que ejerce la criminología. Es triste eso, ver que la finalidad es, como tú bien dices, venderles una constancia, hacer un congreso, ponernos a tomar con las personas que van. O sea, eso no es, o sea, no es ni tu línea ni la mía, pero desafortunadamente hay muchos que están en ese camino. Y contra esa gente es con la que tenemos también que enfrentarnos. ¿Por qué? Porque son los que les dicen a los nuevos talentos, ¿no? La nueva gente que va a estar detrás de las sillas forenses. Pues te voy a hablar de Tepronio, te voy a hablar de Chikatilo, te voy a hablar de Goyo Cárdenas. Pues sí, por eso me meto a Google, me meto a Grok, me meto a ChatGPT, a DeepSeek y a Netflix, y ahí está. Mejor háblame de lo que está pasando en mi comunidad. Dime de qué manera yo puedo atender un tema de violencia en mi calle. A mí no me interesa lo que esté ocurriendo en otro lado. A mí me preocupa que mi vecino está acumulando basura y en esa basura se me está llenando de fauna y esa fauna se me está pasando a mi casa. Entonces, cositas así tan pequeñitas, ¿no? Otra, el tema de la tecnología. Pues tenemos una brecha, o sea, ya se está haciendo un camino enorme que si no nos ponemos al día, decía hace rato, nos va a dejar. El tema del control social a través de los datos biométricos, a través del sistema de monitoreo, pues es algo que es inevitable, es algo que va a ocurrir. Hace 8 días tuvimos un examen a nivel medio superior, en Poli, este fin de semana es la otra parte. Lo que no se dijo es que qué va a pasar con todos esos datos biométricos de esas niñas y esos niños que hicieron el examen desde su casa, como estamos tú y yo ahorita, ¿no? No se ha dicho qué va a pasar con esos datos biométricos. Bueno, es parte de lo que se está haciendo como el precrimen. El precrimen, el registro, digamos, más antiguo que se tiene en Chicago, si mal no estoy, es de 2013-2014. Entonces, vean, o sea, ya estamos a más de 20 años de eso, perdón, más de 10 años de eso, y en México todavía no lo podemos implementar. Entre comillas, porque aquí en Ciudad de México hay alcaldías que sí tienen implementado algo similar. Benito Juárez es una de ellas. Tiene un sistema de monitoreo y reconocimiento facial y también de datos biométricos. Entonces, sí existe ya la tecnología implementada en nuestro país, en nuestra ciudad, para temas de prevención. Pero es una prevención selectiva, sí, yo lo digo. Claro. Porque no es lo mismo tú y yo que personas de ciertos círculos para ellos hay toda la discusión del recurso, ¿no? Sí, atendiendo ese tema, mi querido maestro, pues vemos que casualmente cuando pasa un delito o cuando pasa un magnicidio o un hecho violento, casualmente no hay cámaras, ¿no? O digo, hay cámaras que ya nos pueden mostrar un cráter de la luna. Y las cámaras que ves en la Ciudad de México se ven borrosas como fondo de botella. O sea, un Nokia, ¿no? No, entonces digo, esa es la realidad. Yo lo digo en criminalística. Criminología, perdón, yo lo digo en criminalística. Lo dijo Moreno González y lo digo en el libro. Moreno González dijo que criminalística es dinero. Y prevención de la comisión del hecho delictivo es dinero. Pero debes de tener criminólogos realizándola. Porque lo digo con todo respeto, yo, Gustavo Martínez, podré dar una clase de criminología, antecedentes, lo básico, pero no soy criminólogo. Yo soy criminalista, yo les doy criminología, balística, dactiloscopía, investigación criminal, criminalística para derecho, balística. Pero dice la máxima del brevario cultural, zapatero a tus zapatos.
en este país se le debe de dar trabajo a todos los criminólogos teniendo un departamento de criminología en cada uno de los municipios. Y eso, mi querido maestro, tú no lo has escuchado salir de la boca de un experto en criminología. De esas vacas sagradas que son todo, que son semidioses y te explican todo, cantinfleando y diciendo nada. En ese tema, público y maestro, no sé si ustedes sepan que hay una ley del Instituto de Criminología de la Ciudad de México. Hay una ley, pero no hay lugar, no hay edificio, no hay inmueble, no hay nada. Y la otra referencia que tengo, solamente parte de ti, se lo ha escuchado otra persona que es de Monterrey, se llama Gilberto Lozano, y él años atrás, hace 4 años, traía el proyecto de hacer el Instituto de Criminología para la supervisión del servidor público. De ahí en fuera, más que ustedes dos, no lo he escuchado absolutamente a nadie. Y yo no soy criminólogo. Sí, de hecho, él es empresario, tampoco es criminólogo. ¿No? Y tú ves congresos donde, discúlpenme, donde ves congresos de criminología, Chikatilo, el Petiso Orejudo, ¿cómo se llama? Juana Barraza, los de siempre, te venden humo, ¿no? Yo la verdad, cuando tengo tiempo, pues me aviento unos libros de criminalística y de vez en cuando me aviento un libro de criminología. Y la mayoría, al igual de que la criminalística, te enseñan criminología obsoleta, que debe de ser solamente considerada como por cuestiones históricas, que no se debe de dejar de respetarlo, ¿no? Pero si vemos así la criminología, sí es auxiliar del derecho. La criminología le debe de decir al derecho cómo y por qué es el comportamiento de esa persona para justificar el control social y la pena. Ahí tenemos a los grandes, a Ferri, a Garófalo y los demás. Pero hoy en México tenemos una sociedad totalmente diferente a los Estados Unidos. Aquí éramos una sociedad donde era marihuana, era solventes, ¿no? Hoy, por ejemplo, quien fuma marihuana es hasta hipster, hasta bonito, ¿lo ves? ¿No? No, así de simple. Hoy, por ejemplo, y para ir aterrizando, mi querido maestro, pues la música que se enseña hoy. Tú no puedes andar por el mundo destruyendo la ciudad cuando escuchas reggaetón, que es ¿cómo se llama? Una música que denigra a la mujer, ¿no? Esa es la realidad que no queremos entender como mexicanos, mi querido maestro Walter. Es parte de lo que te mencionaba como dices tú, para ir cerrando. El individuo, el ser humano, se construye de un todo. Todo lo que le rodea al ser humano, de ahí vamos absorbiendo y nos vamos formando. Y también nos podemos ir modificando de acuerdo a lo que nos vayan mostrando y nos vayan inculcando o nos vayan metiendo de una manera o de otra. Uno de ellos es la música. Tenemos este tema de la apología del delito. Tú lo puedes ver con muchos jóvenes, el corte de cabello, la forma de hablar, las aspiraciones. ¿Por qué? Porque son los íconos que los medios masivos nos ponen y nos dicen que es la manera de enriquecernos rápido y que vamos a tener todo, ¿no? Tanto mujeres como hombres vamos a tener riqueza, vamos a tener mujeres, vamos a tener hombres, vamos a tener cosas materiales. No importa que te mueras a los 20 años. Dicen, incluso tú lo sabes, ¿no? Dentro del lado oscuro, la maña o los traviesos dicen, más vale 5 años de rey que toda una vida de güey, ¿no? Más o menos así. Así es, así se la da yo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos con las nuevas generaciones? Pues como no hay este tema ya de la familia, porque la propia ley dice, si la familia, tu madre o tu padre no te respeta tus derechos como niña o como niño, llámame, yo gobierno, voy, te protejo y te los quito, porque esa gente es mala. ¿Qué hicieron con la religión? También con la religión nos dicen, no, religión, catolicismo es igual a sacerdotes que violan niños. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir en la sociedad? Pues empieza a desmoronarse, empieza a destruir esa imagen de la religión.
Y una vez que tú quitas familia, que quitas religión, entonces ¿qué te queda? Ya no te queda absolutamente nada. Y puedes agarrar al individuo y lo puedes hacer como quieras. Y tú le puedes hacer odas, donde tú ves estos corridos tumbados, donde detrás de todo, les digo a mis alumnos, se lo digo incluso a la familia, detrás de todo esto que hay sociólogos, hay ingenieros sociales, no dudo que haya criminólogos, obviamente hay gente que sabe de mercadotecnia, y te dicen, el tema de la música está comprobado, por eso les decía, fíjate qué curioso, ¿no? Empezamos con el tema musical y cerramos con el tema musical. El reggaetón está comprobado, hay un estudio que se ha hecho, donde al escuchar reggaetón, el efecto que tiene tanto emocional como en la parte de la psique del individuo. Lo mismo está pasando con el tema de los corridos o corridos tumbados. Empieza a generar una excitación en el individuo al grado de que empieza a tener una adrenalina donde lo que quiere es sacarla. ¿Y de qué manera lo saca? Pues a través de la violencia. Si te tiene armas, saca el arma y se pone a echar tiros, combinado con el alcohol, combinado con las drogas, porque es lo que nos han dicho que es el camino a seguir, y no el camino de emprende, estudia, busca la manera de buscar, incluso en otro país que tengas otras oportunidades, no, es que te quedes aquí y destruyas lo que está más cerca de ti, ¿no? Que sería, repito, el núcleo familiar. Así es, mi querido maestro, pues es todo, dijeras tú, es todo tendríamos que tener 5 programas para poder medio aterrizar las ideas. Lo que sí es muy importante y quiero que quede claro en este momento es que se debe de dar toda la importancia a la criminología como una ciencia que también debe de dar apoyo a lo que es la prevención de la comisión, al estudio del hecho previo a la realización de este, desde que se está gestando en los sujetos desde la primaria, desde la secundaria, porque desde ahí tenemos los problemas, y si no, pues vayan ustedes y vean muchas películas. Si ustedes se dedican a hacer el análisis psicológico y criminológico, mi querido maestro Walter, pues todo se gesta en un problema en la niñez, se consuma en la adolescencia y se detona en la vida adulta. Mi querido maestro Walter, las últimas palabras para ir despidiendo de nuestros amigos. Pues sí, nos hace falta el tiempo es el tesoro que tenemos, que cada día se acaba, pero es un gusto compartirlo con ustedes. Reitero el agradecimiento por la oportunidad y pues estamos ahí a la orden y lo que podamos apoyar, cuenten con nosotros, que para eso estamos. Mi querido maestro, ¿realizas peritajes? ¿Realizas asesorías? ¿Algún número telefónico donde te puedan contactar abogados o compañeros alumnos para cualquier duda? Sí, dejo mi correo electrónico, todo en minúsculas, es contacto walternavarro@gmail.com. ¿Algún número telefónico? 55-63-17-3823. Mi querido maestro Walter, pues escucho. Igual en Twitter. En Twitter me buscan o me encuentran como tal cual Walter Navarro, Forensic Cases o casos forenses, así me encuentran en X, lo que antes era Twitter, ¿no? Que es donde estoy. Ok, mi querido maestro Walter, pues a nombre de mi querido rector, el doctor Edgar Rodríguez, a nombre de Signe, te agradecemos tu presencia en este programa llamado Disruptiva Forense, dando voz a las ciencias y a las técnicas forenses, y hoy tocó el caso de estar en criminología, una ciencia muy importante que debe de ser tomada totalmente en serio por las autoridades para que se tenga un departamento de criminología en cada uno de los municipios de este lindo y hermoso país, que cada vez los políticos se ensañan en destruirlo. La Academia Morelense de Ciencias Forenses, Gustavo Martínez Cortés y yo me imagino que también el maestro Walter Navarro dan el apoyo total a la pelea que están realizando los peritos, compañeros peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Nosotros somos la voz de ellos porque ellos están amenazados por el Centro de Control de Confianza.
Bravamente se defienden los peritos, mi respeto y admiración. Yo sé de lo que hablan. A nivel federal también se sufre lo mismo, pero estamos amenazados por el Centro de Control de Confianza, donde yo lo he dicho que el perito no tiene respaldo jurídico, no tiene respaldo laboral y fuimos traicionados por el Estado mexicano. Muchas felicitaciones a los peritos que están combativamente peleando sus derechos y miserablemente lo tenemos que decir en un país donde se gobierna por una presidenta que tiene un doctorado en ciencias. Buenas noches a todos, muchas gracias mi querido maestro Walter. Este fue la emisión número 9 de Disruptiva Forense. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo, maestro. Gracias, cuídate, son